Todo el mundo se rió del hombre cuando arrastró un avión oxidado y abandonado a su terreno. Los vecinos se burlaron de él, insistiendo en que había convertido el patio en un depósito de chatarra. Pero cuando miraron dentro por primera vez, se quedaron paralizados por la sorpresa. Nadie esperaba ver esto. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Isaac Johnson había aprendido desde muy joven que la vida no le regalaría nada. Nació en un barrio obrero de casas alineadas una junto a la otra, con techos de chapa que crujían bajo la lluvia y paredes agrietadas por el paso de los años. Sus padres trabajaban jornadas interminables en empleos que apenas alcanzaban para llenar la mesa de pan y unas cuantas verduras. Su madre cosía ropa para los vecinos en una vieja máquina que chirriaba a cada puntada, y su padre descargaba cajas en el mercado central, doblando la espalda hasta que el cuerpo parecía quebrarse. Isaac observaba aquellos sacrificios con un respeto silencioso, pero en su interior latía la convicción de que él debía encontrar otra vía, un modo de escapar de esa condena a la miseria que parecía transmitirse de generación en generación. Desde niño demostró un talento que asombraba a los mayores. No necesitaba manuales ni herramientas sofisticadas para desarmar un aparato y volverlo a poner en funcionamiento. Los radios estropeados del vecindario pasaban por sus manos, y con paciencia infinita lograba que volvieran a emitir música. Las bicicletas oxidadas de sus amigos quedaban como nuevas después de que él ajustara los frenos y engranara la cadena de manera correcta. No tenía juguetes costosos, pero la fascinación por descubrir el corazón secreto de las máquinas le daba una alegría más profunda que cualquier regalo. Sus dedos torpes de niño pronto se volvieron precisos, y sus ojos, atentos a cada engranaje, aprendieron a descifrar cómo latía el alma metálica de los objetos. Al cumplir 18 años, cuando muchos de sus compañeros se resignaban a oficios mal pagados o a vagar sin rumbo, a él se le abrió una puerta inesperada. El gran complejo aeronáutico de la ciudad, una planta inmensa que ocupaba varias manzanas, estaba contratando aprendices. Para Isaac fue como si el destino le entregara un pasaje hacia otro mundo. Recordó a su madre bendiciéndolo antes de salir aquel primer día, con lágrimas contenidas en los ojos, y a su padre estrechándole el hombro con un orgullo silencioso que pocas veces había mostrado. En cuanto cruzó las puertas metálicas de la fábrica, el ruido atronador de las máquinas, el olor a aceite y a hierro caliente, y la visión de gigantescas estructuras de aviones en construcción, lo envolvieron en un vértigo que lo marcó para siempre. Allí, entre el estruendo de remaches y el zumbido de taladros, sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Con el paso de los años se volvió un trabajador respetado, alguien que no solo cumplía órdenes, sino que además transmitía a los recién llegados la paciencia y la precisión necesarias para tratar con aquellas bestias de acero que, una vez terminadas, surcaban los cielos llevando pasajeros o soldados a destinos lejanos. Nunca fue piloto ni soñó con serlo, pero cada vez que un avión despegaba después de haber pasado por sus manos, Isaac sentía que una parte de su espíritu se elevaba con él. Sabía que su huella estaba en cada tornillo ajustado, en cada placa revisada con minuciosidad. Ese orgullo discreto lo acompañaba al regresar a casa cada noche. Fue en esos años de juventud cuando conoció a Lillian. Ella trabajaba en una pequeña tienda de comestibles cercana a la fábrica, y su sonrisa tenía la capacidad de suavizar la dureza de cualquier jornada. El noviazgo se construyó con pasos lentos pero firmes, caminatas bajo las luces mortecinas de las calles, conversaciones interminables sobre esperanzas y temores, cartas breves que él le dejaba cuando no podían verse. Finalmente se casaron y formaron un hogar sencillo, pero lleno de calor. 2 hijos llegaron para completar la familia, y aunque las cuentas siempre eran un desafío y las preocupaciones económicas se multiplicaban, Lillian tenía la fortaleza de encender alegría incluso en los días más sombríos. La risa de los niños y el aroma de las comidas sencillas que ella preparaba convertían la pequeña casa en un refugio contra la dureza del mundo. Décadas pasaron en un ritmo que parecía inquebrantable. Isaac se levantaba antes del amanecer, desayunaba rápido, besaba a su esposa y salía rumbo a la fábrica con su lonchera metálica en la mano. Allí pasaba largas horas en los hangares colosales.
bajo un frío que calaba los huesos en invierno y un calor que abrazaba en verano, sin quejas, porque para él cada jornada era una contribución a un sueño colectivo más grande. Con el tiempo, los jóvenes aprendices comenzaron a mirarlo con respeto. Lo llamaban el maestro, aunque nunca tuvo título alguno, porque su experiencia y calma se imponían más que cualquier diploma. Así, Isaac se convirtió en una especie de pilar invisible de aquel mundo de acero y ruido. Pero el mundo exterior no permanecía estático. Nuevos directivos asumieron el mando de la empresa, hombres de traje impecable y manos sin callos, cuya mirada se posaba más en las cifras que en los trabajadores. Comenzaron los rumores de recortes, de traslados de producción a países lejanos, de una obsesión por la eficiencia que no consideraba las vidas entregadas durante décadas a la fábrica. Isaac escuchaba esos comentarios con una mezcla de incredulidad y esperanza ingenua. Pensaba que la lealtad debía tener un peso, que los dueños sabrían valorar a quienes habían dedicado su existencia a levantar la compañía. Jamás imaginó lo equivocado que estaba. Una mañana helada, con la escarcha aún brillando sobre el asfalto, Isaac llegó como siempre antes que los demás, dispuesto a iniciar otro día de labor. Sin embargo, las rejas de la entrada estaban cerradas con gruesas cadenas. Una hoja de papel colgaba en la puerta principal, agitada por el viento, con letras negras que no dejaban lugar a dudas. La planta quedaba cerrada de manera definitiva. No habría más turnos, ni más ruido de remaches, ni más aviones emergiendo de aquellos hangares. En cuestión de segundos, 40 años de rutina, esfuerzo y lealtad se disolvían como si nunca hubieran existido. A su alrededor, los rostros de sus compañeros reflejaban la misma incredulidad y desesperación. Algunos maldecían, otros lloraban en silencio. Isaac solo podía leer una y otra vez el papel, incapaz de aceptar que toda su vida profesional había sido clausurada con unas pocas líneas impresas. Lo que siguió fue una caída lenta pero inexorable. Intentó mantener la calma frente a Lillian, asegurándole que pronto encontraría otra ocupación, aunque en su interior las dudas crecían como una sombra. Enviaba currículums, asistía a entrevistas y siempre encontraba las mismas palabras amables. Su experiencia era admirable, su trayectoria intachable, pero lo que realmente buscaban eran hombres jóvenes, dispuestos a trabajar por menos dinero y con mayor energía. Cada rechazo era como una pequeña puñalada en su dignidad, hasta que empezó a sentirse invisible, como si los años entregados a la fábrica hubieran quedado borrados de un plumazo. Regresaba a casa con los hombros hundidos, intentando esbozar una sonrisa que no engañaba a Lillian. Fue entonces cuando la enfermedad irrumpió en sus vidas. Al principio fue solo un cansancio extraño en ella, luego análisis, médicos, diagnósticos que parecían hablar un idioma cruel e incomprensible. El cáncer avanzó demasiado rápido. Isaac se aferraba a la esperanza con la terquedad de un hombre que había pasado su vida reparando lo roto, convencido de que también podría reparar el cuerpo de su esposa. Pero esta vez sus manos nada podían hacer. La vio consumirse, debilitándose día a día, hasta que finalmente la muerte se la arrebató con una brusquedad que lo dejó vacío. La casa se llenó de un silencio que pesaba más que el estruendo de cualquier fábrica. El lugar que había sido refugio y nido familiar se transformó en una tumba de recuerdos. Los hijos, ya adultos y ocupados con sus propias familias en ciudades distantes, llamaban de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves, corteses, incapaces de llenar el abismo de soledad que se abría en torno a él. Isaac, acostumbrado a ser el sostén, se vio de pronto convertido en un hombre solo, envejecido, sin rumbo. Como si no bastara, las facturas médicas y los gastos cotidianos comenzaron a devorar los ahorros que con tanto esfuerzo había reunido. Cuando el aviso de desalojo llegó una tarde cualquiera, lo recibió sentado a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas. 30 días, le informaba el documento, para abandonar el hogar donde había criado a sus hijos y compartido una vida entera con Lillian. 30 días para dejar atrás 3 décadas de historia. Aquella noche recorrió cada habitación como si fueran pasillos de un museo personal. Tocó las paredes donde alguna vez habían colgado los dibujos de sus hijos. Aspiró el olor casi borrado de los guisos de Lillian.
Escuchó en su memoria la risa de su familia llenando el aire. El vacío que lo aguardaba era insoportable. Se preguntó qué sentido tenía continuar, qué espacio quedaba para él en un mundo que parecía haber decidido prescindir de su existencia. La desesperanza lo envolvía como un manto oscuro, y por primera vez consideró que tal vez su vida había llegado a un punto final. Sin embargo, en medio de esa oscuridad surgió un recuerdo. Sus padres, en tiempos mejores, le habían heredado un terreno olvidado en las afueras de la ciudad. Era pequeño, mal ubicado, de forma irregular, tanto que nunca pensó hacer nada con él, pero seguía siendo suyo, el último fragmento tangible de pertenencia que conservaba. Tal vez, pensó con un destello de rebeldía, allí podría empezar de nuevo, aunque fuera de la nada. No tenía un plan, ni dinero, ni fuerza suficiente, pero aquella idea se encendió como una chispa que se niega a extinguirse. Quizás el mundo había intentado expulsarlo, pero todavía le quedaba un rincón donde plantar su dignidad. Esa noche, Isaac no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando la calle desierta, escuchando en su interior el eco del pasado y la promesa incierta de un futuro distinto. Aún no lo sabía, pero esa chispa lo conduciría hacia un camino inesperado, un sendero donde el acero oxidado y la voluntad indomable se unirían para forjar una nueva vida. El aviso de desalojo colgado en la puerta había marcado un punto sin retorno. Isaac se levantaba cada mañana con el peso de la inminencia, con la conciencia de que cada día en aquella casa era un día robado al tiempo que le quedaba. El hogar que alguna vez había sido un refugio cálido, ahora se sentía como una celda en cuenta regresiva. Empezó a empacar lentamente, no tanto por la cantidad de objetos como por la carga emocional que cada uno representaba. Cada plato, cada foto, cada herramienta, era un recuerdo de la vida compartida con Lillian y con los hijos que ya no estaban. Se sorprendió a sí mismo deteniéndose frente a una vieja silla de madera donde su esposa solía sentarse a coser, acariciando el respaldo con la misma ternura con la que alguna vez le había tocado la mano. Colocó la silla en un rincón y comprendió que no podría llevársela. El camión de un amigo que lo ayudaría no tenía espacio para tanta memoria. El día en que finalmente cerró la puerta fue uno de los más dolorosos de su vida. Había dejado las llaves en la mesa de la cocina, como se lo pedía la carta de la administración, y al salir sintió que con ese gesto entregaba no solo la casa, sino toda una parte de sí mismo. El crujido de la puerta al cerrarse resonó en su pecho como un latido roto. Afuera, el cielo estaba encapotado, y un viento frío arrastraba hojas secas por la acera. Con las cajas apiladas en la parte trasera del vehículo prestado, Isaac se quedó unos minutos mirando la fachada, intentando grabar en su memoria hasta el más mínimo detalle, como si así pudiera impedir que el olvido borrara lo que había sido su vida. Los días que siguieron fueron una sucesión de incomodidades que minaban su espíritu. Al principio se refugió en casa de conocidos, pero pronto comprendió que esa hospitalidad era limitada y cargada de incomodidad mutua. Luego llegaron las noches en los albergues, donde los ronquidos de desconocidos, los olores acrecentados por la multitud y la falta de intimidad lo golpeaban como una humillación constante. Se veía obligado a hacer fila para conseguir un plato de sopa aguada o un catre en una habitación repleta. Miraba alrededor y veía en los ojos de los otros hombres la misma mezcla de resignación y vergüenza. Muchos eran veteranos de trabajos duros, como él, desplazados por un mundo que había decidido seguir sin ellos. Era un consuelo amargo descubrir que no estaba solo en su desgracia, pero también un recordatorio de que su destino podía ser quedarse atrapado allí, invisible hasta el fin de sus días. Durante ese tiempo seguía intentando encontrar empleo, aunque cada entrevista parecía calcada de la anterior. Lo recibían con una sonrisa cordial, le hacían preguntas sobre su experiencia, asentían con respeto y finalmente lo despedían con frases como «Lo llamaremos si surge algo». Nunca lo llamaban. Salía de cada oficina con los hombros más encorvados y el paso más pesado, hasta que dejó de contarlas. Para sobrevivir, aceptaba trabajos ocasionales, reparar un electrodoméstico para una vecina, cargar cajas en un mercado. Dinero insuficiente,
apenas unas monedas que gastaba en pan y café barato. La dignidad que había llevado con orgullo durante tantos años parecía escapársele como agua entre los dedos. Una tarde, sentado en un autobús con los ojos perdidos en la ventanilla, encontró sobre el asiento un periódico arrugado. Lo abrió sin interés, más por costumbre que por otra cosa, y de pronto un pequeño anuncio llamó su atención. Se vende fuselaje de avión antiguo. Precio negociable. Se quedó mirándolo un largo rato, tratando de comprender qué clase de persona podría querer comprar semejante cosa. Un trozo de chatarra, seguramente oxidado y sin utilidad. Cerró el periódico y lo dejó a un lado, pero la idea se le quedó clavada en la mente como una espina. Esa noche, mientras intentaba dormir en la litera del refugio, la imagen de aquel fuselaje volvió a aparecer en su cabeza. Podía verlo instalado en aquel terreno olvidado de las afueras que todavía le pertenecía. Un caparazón hueco, sí, pero tal vez un refugio mejor que cualquier albergue. El pensamiento lo mantuvo despierto, oscilando entre la risa ante lo absurdo y la sospecha de que, quizá, allí había una posibilidad real. Los días siguientes fueron una batalla interna. En la mesa de un comedor comunitario se sorprendió garabateando en una servilleta un boceto improvisado de cómo podría adaptar aquel fuselaje, colocar un piso de madera, cubrir las ventanas rotas, improvisar un pequeño espacio para dormir. Luego arrugó el papel, avergonzado de su propio delirio. ¿Qué clase de hombre en su sano juicio gastaría lo poco que le quedaba en comprar un trozo de avión abandonado? Sin embargo, cada vez que lo pensaba, recordaba la fábrica. Recordaba las horas infinitas en que sus manos habían trabajado piezas metálicas hasta devolverles la utilidad. Él entendía los secretos del acero. Sabía leer en las cicatrices del metal la posibilidad de un renacimiento. Si había logrado que los aviones cobraran vida para otros, ¿por qué no iba a poder hacerlo para sí mismo? Finalmente, tras noches en vela y días de dudas, tomó la decisión. Consiguió el número de contacto y llamó. La voz al otro lado sonaba incrédula de que alguien se interesara. El precio era bajo, casi simbólico, porque el vendedor solo quería librarse de aquel estorbo. Isaac reunió las últimas reservas de dinero que tenía. Incluso vendió algunas herramientas que había guardado como tesoros. Y con el corazón encogido firmó los papeles. El fuselaje era suyo. El vértigo de la locura lo golpeó en el pecho. Pero al mismo tiempo, un soplo de orgullo regresó a sus venas. Había dado un paso. Había apostado por sí mismo, aunque todos lo llamaran necio. El traslado fue una odisea. Tuvo que pedir ayuda a un viejo amigo que aún le quedaba de los tiempos de la fábrica, y juntos contactaron a una empresa que aceptó mover aquel coloso de metal con grúas y camiones especiales. El día señalado, el barrio entero se agitó con la noticia. El rugido de los motores, el chirrido de las cadenas levantando el fuselaje, atrajeron a decenas de curiosos. Isaac, de pie en la esquina de su terreno heredado, miraba cómo la enorme carcasa era depositada lentamente sobre la hierba descuidada. Era un cilindro alargado, con ventanas quebradas, pintura descascarada y manchas de óxido. A ojos de cualquiera, un despojo grotesco. A ojos de Isaac, el esqueleto de un nuevo comienzo. Las reacciones no tardaron en llegar. Los vecinos salieron a sus porches, cruzados de brazos, observando con desdén. Algunos murmuraban en voz alta que aquello convertiría la zona en un basural. Otros sacaban sus teléfonos para grabar y reírse, convencidos de que aquel hombre había perdido la cordura. Los niños corrían por la acera gritando, «¡Mira, un ataúd volador!» y lanzaban risitas crueles. Esa misma noche las fotos ya circulaban en las redes sociales locales, acompañadas de comentarios burlones. «El viejo loco que se trajo un avión para vivir dentro», rezaba uno de ellos. La burla se extendió como pólvora. Isaac sintió el calor de la vergüenza subirle por el rostro, pero no retrocedió. Caminó hasta el fuselaje, apoyó la mano en la superficie áspera del metal y cerró los ojos. Allí, en la soledad de su terreno, se permitió un instante de intimidad con lo que había adquirido. Acarició las hendiduras, sintiendo el frío y la historia acumulada en cada remache. Murmuró una promesa muda. Lo transformaría, lo convertiría en un hogar. Y algún día haría callar todas las risas que ahora lo rodeaban. Esa noche, extendió su manta en el suelo desnudo del interior del fuselaje. El viento se colaba por las aberturas y el olor a óxido impregnaba el aire, pero al recostarse,
Isaac sintió algo distinto. No era comodidad ni seguridad, pero sí una chispa de propósito. Por primera vez en meses, la desesperanza no lo aplastaba. Había encontrado un rumbo, aunque fuera insólito y solitario. Cerró los ojos escuchando el silbido del viento y el crujido metálico que lo rodeaba, y en medio de la dureza, se permitió soñar con que ese cascarón algún día contendría luz, calor y vida. La primera noche que Isaac pasó dentro del fuselaje fue una mezcla de desconcierto y resistencia. El suelo metálico era duro y frío, y la manta que había extendido apenas le proporcionaba un alivio contra la crudeza del acero. El viento se colaba por las ventanas rotas y producía un silbido inquietante, como si el esqueleto del avión llorara en la oscuridad. El olor a óxido impregnaba el aire, un aroma penetrante que se mezclaba con restos de combustible que todavía parecían anclados a las paredes. Cerró los ojos intentando convencerse de que no había cometido una locura, que aquella carcasa sería el inicio de algo nuevo, y no el símbolo final de su decadencia. Pero el sueño se interrumpió varias veces. Un golpe de viento, un chirrido metálico, el eco de sus propios pensamientos lo mantenían alerta. Los días siguientes no fueron mejores. Despertaba con la espalda entumecida, los huesos protestando por la dureza del piso. Se levantaba temprano, salía al terreno y observaba la mole metálica con una mezcla de incredulidad y determinación. A veces se preguntaba si no habría sido un error gastar sus últimas monedas en aquello, si no habría sido más sensato quedarse en los albergues, por más humillantes que fueran. Pero en esos lugares carecía de control sobre su vida. En cambio, aquí, aunque rodeado de hierro corroído y burla ajena, tenía al menos la sensación de pertenencia. Este pedazo de tierra era suyo, y este fuselaje, por deteriorado que estuviera también. Los vecinos no tardaron en incrementar su desprecio. Al principio eran solo miradas curiosas, comentarios susurrados desde los porches. Luego llegaron las burlas abiertas, los insultos gritados por adolescentes que pasaban corriendo frente a su terreno. Una mañana, al salir, encontró pintadas con aerosol rojo en uno de los costados del avión, frases crueles que lo señalaban como un loco, dibujos obscenos que pretendían reducir su esfuerzo a un chiste. Isaac se quedó un largo rato mirándolos. Sintió cómo la rabia le hervía en el pecho, pero no respondió. Sabía que, si se enfrentaba a ellos, no ganaría nada. Volvió al interior y respiró hondo, recordándose que ya había reparado cosas mucho más dañadas que un trozo de pared manchado de pintura. Lo borraría con el tiempo. En las noches, cuando el bullicio de los niños y jóvenes traviesos se apagaba, la soledad se hacía más intensa. Se recostaba sobre la manta, abrazando el recuerdo de Lillian, y en el silencio escuchaba su voz, como si ella aún caminara a su lado. En esos momentos la tentación de rendirse era fuerte. Pensaba en abandonar el fuselaje, dejarlo allí oxidándose hasta que algún día una grúa municipal lo retirara como basura. Fantaseaba con desaparecer, con marcharse a otra ciudad donde nadie lo conociera y empezar de cero, aunque no tuviera nada. Pero al amanecer, esa idea se disolvía. Se levantaba, salía con sus manos curtidas y veía el fuselaje iluminado por el sol, y algo dentro de él se reavivaba. La obstinación de quien no está dispuesto a ser derrotado. Decidió comenzar con lo más básico: limpiar. Pasó horas barriendo el suelo de polvo, óxido y escombros. Recogió pedazos de metal, botellas quebradas y trozos de madera vieja que habían quedado atrapados en la estructura. Cada rincón explorado revelaba suciedad acumulada por años, pero también espacio potencial. Al terminar la primera jornada de limpieza, se sentó sobre el suelo metálico agotado, con las manos ennegrecidas, y contempló la diferencia. El fuselaje seguía siendo un cascarón roto, pero ahora, al menos, era un cascarón suyo, uno que había comenzado a reclamar con su trabajo. Después se ocupó de los agujeros. Encontró algunos fragmentos de chapa en un taller de chatarra y con herramientas prestadas empezó a cubrir las aberturas más grandes. No era un trabajo perfecto, pero impedía que el viento entrara con tanta violencia. Con paciencia desmontó los restos de asientos que aún quedaban atornillados al suelo y los convirtió en piezas útiles, barras de soporte,
trozos de metal que más tarde servirían para improvisar estructuras. Cada tornillo aflojado era un pequeño acto de resistencia contra el abandono, como si al desmontar lo viejo estuviera preparando el terreno para lo nuevo. El trabajo físico le pasaba factura. Sus manos se agrietaban y sangraban con facilidad, y por las noches el dolor en las articulaciones lo obligaba a dormir apenas unas horas. Los músculos, acostumbrados a la rutina repetitiva de la fábrica, sufrían al enfrentarse a estas tareas improvisadas. Isaac apenas podía costear guantes o ropa adecuada, así que usaba lo que encontraba: trozos de tela envueltos en sus palmas, un martillo oxidado que le habían regalado, clavos recuperados de maderas abandonadas. No obstante, cada día lograba una pequeña victoria: un hueco cubierto, 1 metro cuadrado más de espacio habitable. Para sobrevivir, tomaba trabajos ocasionales. Algunos vecinos, a pesar de sus críticas, lo contrataban en secreto para reparar electrodomésticos o arreglar motores de cortadoras de césped. Le pagaban lo justo para que pudiera comprar pan, algo de arroz o algunas latas de comida. Con esas pequeñas provisiones, resistía, volviendo siempre al fuselaje con la determinación de invertir cada gota de energía en su proyecto. Sabía que el avance era mínimo, pero también que cada paso era un recordatorio de que aún no había sido derrotado. La parte más difícil no era el trabajo físico, sino la soledad. Pasaban días enteros sin que intercambiara más de un par de palabras con otra persona. Los vecinos lo miraban con desprecio, los transeúntes con curiosidad, pero nadie se acercaba para conversar. A veces hablaba en voz alta consigo mismo, describiendo los arreglos que haría, como si tuviera un interlocutor invisible que lo escuchara y aprobara. En otras ocasiones se sorprendía recitando en voz baja viejas canciones que Lillian tarareaba en la cocina, intentando mantener vivo el eco de su compañía. La soledad podía quebrar incluso a un hombre endurecido, pero para Isaac era también un recordatorio de que debía mantenerse firme. Las noches eran particularmente duras. El frío se colaba con insistencia, y la lluvia, cuando llegaba, encontraba resquicios por donde filtrarse. Isaac improvisaba colocando cubos para recoger las gotas que caían del techo, mientras intentaba dormir bajo varias capas de mantas. En medio de la oscuridad, escuchaba a veces golpes en las paredes, adolescentes que corrían riendo después de haber lanzado piedras o patadas contra el fuselaje. Él permanecía en silencio, conteniendo el enojo, porque sabía que enfrentar a esos chicos solo lo expondría a más humillaciones. Al amanecer, recogía los desechos que dejaban tras de sí y continuaba trabajando, como si nada hubiera pasado. A pesar de todo, poco a poco fue adaptándose. Donde antes solo veía un cascarón muerto, ahora comenzaba a imaginar un futuro. Visualizaba un rincón convertido en dormitorio, otro en cocina improvisada, quizás hasta un pequeño espacio donde pudiera sentarse a leer, como solía hacerlo con el periódico en la mesa de su antigua casa. Cada idea lo animaba a resistir una jornada más. No tenía claro cómo lo lograría, pero sabía que en sus manos estaba la posibilidad de transformar lo que para los demás era basura en algo valioso. Con el paso de las semanas, el terreno empezó a tomar forma. Aunque desde fuera el fuselaje seguía siendo un espectáculo ridículo para los vecinos, dentro se gestaba una lucha silenciosa contra el abandono y la burla. Isaac entendía que lo que hacía era mucho más que construir un refugio. Era la prueba de que no estaba dispuesto a rendirse. Cada clavo martillado, cada pedazo de óxido eliminado, era un desafío lanzado a la indiferencia del mundo. Y así, en ese aislamiento lleno de fatiga y dolor, Isaac comenzó a recuperar algo que había perdido desde el cierre de la fábrica: propósito. Tal vez todavía no tenía un hogar digno, tal vez seguía siendo motivo de risas para quienes lo rodeaban, pero dentro del fuselaje había encontrado una batalla que valía la pena librar. No era solo un refugio contra el frío, sino un símbolo de su resistencia. Mientras las voces de burla seguían resonando más allá de las paredes de metal, él se aferraba al martillo y a la esperanza, convencido de que cada día de trabajo lo acercaba a una victoria invisible para todos, menos para él. El trabajo lento y doloroso de las primeras semanas se transformó poco a poco en un ritmo más definido. Isaac había aprendido a ignorar las burlas que llegaban desde la calle
y a centrar su atención en cada pequeño avance dentro del fuselaje. Lo que al principio había sido un espacio hostil y frío, empezaba a mostrar indicios de transformación. No era aún un hogar, ni siquiera un refugio cómodo, pero cada día que pasaba se acercaba un poco más a ese objetivo. Desde fuera los vecinos seguían viendo el mismo cilindro corroído, cubierto de manchas y grafitis. Pero por dentro se estaba gestando un renacimiento silencioso que solo Isaac podía apreciar. Cada mañana salía con su viejo carrito y un saco de lona, recorriendo las calles de los alrededores en busca de materiales desechados. Aprendió a conocer los días en que los trabajadores de la construcción dejaban montones de restos en las esquinas, tablas con clavos, ladrillos quebrados, fragmentos de tuberías. Visitaba basureros improvisados donde la gente abandonaba muebles viejos, estufas averiadas y pedazos de metal que para otros no tenían valor. Para Isaac, en cambio, eran tesoros en bruto. Su mirada, entrenada durante 40 años en la fábrica, detectaba la utilidad escondida en cada objeto. Una tabla torcida podía enderezarse y servir de suelo. Una puerta desechada podía convertirse en mesa. Un refrigerador inservible podía repararse con paciencia. Aquello que el mundo rechazaba se convertía en materia prima para su proyecto. El primer gran cambio ocurrió cuando encontró un montón de tablones en un terreno donde se había detenido una obra. Estaban manchados por la intemperie, con bordes astillados y clavos oxidados, pero Isaac vio en ellos el piso que tanto necesitaba. Uno por uno los arrastró hasta su terreno, doblando la espalda y jadeando bajo el peso, pero negándose a detenerse. Pasó días cortándolos, ajustándolos con martillo y clavos recuperados. El eco metálico de sus pasos sobre el suelo desnudo empezó a apagarse a medida que las tablas cubrían el piso del fuselaje. Cuando finalmente pudo caminar sobre aquella superficie de madera, el frío del metal ya no le atravesaba los huesos. Se quedó de pie un largo rato, contemplando el resultado con una emoción silenciosa. Había puesto la primera piedra de lo que sería su casa. Después vinieron las paredes. Encontró pedazos de contrachapado y láminas de aislamiento abandonadas en otro solar. Con paciencia los fue colocando, cubriendo las grietas y rendijas por donde antes se colaba el viento. Incluso recogió retazos de alfombras viejas, descoloridas y con manchas, que utilizó para forrar partes del interior y así reducir el eco y el frío. El fuselaje, que antes amplificaba cada sonido como una caja vacía, empezó a sentirse más acogedor. Cuando caía la lluvia, el ruido metálico seguía siendo fuerte, pero ya no era un estruendo aterrador que lo mantenía despierto. Los parches y recubrimientos amortiguaban el sonido, y dentro se formaba un silencio relativo que Isaac agradecía como un lujo. La transformación más sorprendente llegó cuando, en un callejón tras una tienda de electrónica, descubrió un montón de paneles solares rotos. La mayoría tenía grietas en el vidrio, marcos doblados o cables sueltos, pero Isaac los recogió todos. Llevó semanas estudiarlos, desarmando unos para aprovechar las partes útiles y combinándolos hasta conseguir que algunos volvieran a funcionar. La primera vez que logró que una batería vieja se cargara con la luz del sol, sintió un cosquilleo de orgullo recorrerle el cuerpo. Colocó un pequeño foco en el interior y al caer la noche, lo encendió. La bombilla iluminó el fuselaje con una luz cálida y tenue. Isaac se sentó bajo ella, en silencio, observando el resplandor que se reflejaba en las paredes. Era la primera vez desde que había perdido su casa que disfrutaba de luz propia, no prestada, no dependiente de nadie. Aquella chispa lo llenó de esperanza. La electricidad le permitió ir más allá. Reparó con paciencia un viejo refrigerador que había encontrado junto a un contenedor, cambiando cables, limpiando el motor, ajustando las conexiones. Cuando logró que arrancara y enfriara de nuevo, lo conectó a sus paneles solares. El zumbido suave del aparato llenó el fuselaje de una sensación de normalidad que le arrancó lágrimas. Podía guardar comida fresca, podía beber agua fría, algo que para otros era trivial, pero para él era un símbolo de dignidad recuperada. El agua fue su siguiente desafío. Ideó un sistema con canaletas improvisadas, hechas de tubos de PVC, y láminas de metal que recogían el agua de lluvia y la dirigían a barriles de plástico. Filtraba el líquido con capas de arena, grava y telas que había rescatado, consiguiendo un recurso básico para sobrevivir.
El día que logró llenar su primera jarra transparente de agua clara, sintió que la vida volvía a tener sentido. Cada trago era una victoria contra el abandono que lo había condenado. A medida que el interior se volvía más habitable, Isaac también empezó a preocuparse por los detalles que hacían de aquel espacio algo más que un refugio. Con los marcos de los viejos asientos del avión construyó una cama y unas sillas. Usó tablas recuperadas para improvisar un mostrador que funcionaba como cocina, y cubrió las superficies con mantas desechadas para suavizar la aspereza del metal. Un espejo roto lo adaptó en un rincón, y con pedazos de cortinas recogidas en una venta de garaje, hizo pequeños paños que colgaban de las ventanas. Nada era nuevo ni perfecto, pero todo tenía un lugar y un propósito. Las noches dentro del fuselaje cambiaron. Donde antes había frío y oscuridad, ahora había una lámpara encendida, un zumbido de refrigerador y un lecho improvisado que ofrecía descanso. Isaac se sentaba a veces frente a la pequeña ventana que había reparado, con un libro viejo entre las manos, leyendo bajo la luz amarilla mientras la lluvia golpeaba suavemente en el exterior. Recordaba a Lillian en esos momentos, cómo disfrutaba de leer a la sombra de una lámpara, y aunque el recuerdo le dolía, también le hacía sentir que no estaba del todo solo. Desde fuera, la imagen seguía siendo la de un avión oxidado en un solar. Los vecinos seguían murmurando. Algunos lo señalaban con el dedo. Otros reían al verlo entrar y salir con bolsas llenas de chatarra. Nadie imaginaba que dentro había un espacio vivo, cálido, con agua y luz. Para ellos seguía siendo un viejo loco rodeado de basura. Isaac, sin embargo, había dejado de escuchar. Sabía que lo que construía era real, que cada detalle lo acercaba a recuperar una vida digna. El tiempo corría, y con él el fuselaje se transformaba. Ya no era solo un refugio contra la intemperie. Se estaba convirtiendo en un hogar. En cada tornillo ajustado, en cada tabla colocada, en cada gota de agua recogida, Isaac encontraba una razón para levantarse cada mañana. Y aunque los demás lo despreciaran, él sabía la verdad. Había tomado lo que el mundo desechaba y lo estaba convirtiendo en vida. Ese secreto, ese pequeño milagro oculto tras paredes de metal oxidado, era suyo, y nadie podía arrebatárselo. Con el paso de los meses, aunque el interior del fuselaje se había transformado en un refugio cálido y funcional, hacia afuera la percepción de los vecinos no había cambiado. A sus ojos seguía siendo un cascarón oxidado, plantado en medio de un terreno descuidado, una mancha en la armonía de un barrio que se creía ordenado. Las risas y los comentarios hirientes nunca cesaron, pero poco a poco se convirtieron en algo más grave. La hostilidad se organizaba, encontraba cauces y empezaba a tomar la forma de presión vecinal. En las reuniones comunitarias, su nombre salía a relucir como un ejemplo de lo que no debía permitirse. El avión, decían, reducía el valor de sus propiedades, atraía a vagabundos y daba un aspecto miserable a la calle. Nadie mencionaba que Isaac nunca había sido una amenaza para nadie, que no molestaba a nadie y que solo trabajaba en silencio. Lo juzgaban por la apariencia de lo que había levantado, sin detenerse un instante a preguntar qué había dentro. Las pintadas en el fuselaje reaparecieron más de una vez. Isaac las borraba con paciencia, lijando o cubriéndolas con trozos de chapa. Una mañana, al salir, encontró la puerta improvisada cubierta de huevos secos que habían lanzado durante la noche. Los recogió sin pronunciar palabra, aunque por dentro sintió la punzada del desprecio. Los adolescentes seguían rondando su terreno, corriendo entre risas después de golpear las paredes metálicas con palos. A veces dejaban basura frente a su entrada. Isaac resistía en silencio, consciente de que responder a la provocación solo alimentaría la burla. La presión llegó a un punto más alto cuando un grupo de vecinos organizó una petición formal para que el Consejo Municipal interviniera. Isaac los vio reunidos en el porche de una de las casas, pasando un portapapeles de mano en mano, firmando con gesto solemne como si participaran en una cruzada por la dignidad del barrio. Desde el otro lado de la calle, una mujer lo miró con abierta desconfianza mientras firmaba. Isaac apartó la vista y siguió trabajando en su jardín improvisado, colocando macetas con hierbas que había conseguido plantar junto a una de las ventanas. Sabía que no había nada que pudiera hacer para convencerlos,
Para ellos, su fuselaje no era un hogar, sino un error, un estorbo que debía desaparecer. Días después, un inspector municipal apareció en su terreno. Llevaba un portapapeles, una gorra y una expresión severa. Observó el fuselaje con detenimiento. Tomó notas, hizo preguntas con voz seca. ¿Tenía permiso para residir allí? ¿No era un riesgo sanitario? ¿Qué medidas había tomado para asegurar la estructura? Isaac respondió con calma, mostrando el interior, explicando su sistema de agua y electricidad. El inspector no comentó nada, solo anotó, y al marcharse dejó una advertencia. Si las quejas continuaban, podrían iniciar un procedimiento de desalojo. Isaac lo despidió con un apretón de manos y una serenidad fingida, pero cuando cerró la puerta, el miedo lo golpeó de lleno. Podían arrebatárselo todo de nuevo, incluso después de tanto esfuerzo. Aquella noche no pudo dormir. Se sentó frente a la lámpara solar que iluminaba tenuemente el interior, repasando en su mente cada pérdida que había sufrido. La fábrica, Lillian, la casa, la dignidad de los primeros meses en los refugios. Ahora, cuando al fin había encontrado un rincón donde reconstruirse, otra amenaza pendía sobre su cabeza. Pensó en rendirse, en abandonar el fuselaje antes de que lo obligaran por la fuerza. Imaginó caminar hasta otra ciudad y perderse en el anonimato, desaparecer sin dejar rastro. Pero al recorrer con la mirada el interior que había levantado con sus propias manos, sintió que no podía hacerlo. Cada tabla del piso, cada panel aislante, cada mueble improvisado representaba horas de lucha, gotas de sudor, heridas en las manos. Aquello no era solo un refugio, era su victoria contra la indiferencia del mundo. Abandonarlo habría sido como renunciar a sí mismo. Así que en lugar de ceder, redobló sus esfuerzos. Comenzó a reforzar las paredes con nuevas capas de aislamiento. Pintó el interior de un tono claro que suavizaba la dureza del metal. Organizó sus estantes con una precisión casi obsesiva. Incluso destinó un rincón a plantar hierbas en pequeñas macetas improvisadas. Un gesto sencillo que llenaba el aire con aromas frescos y le recordaba la cocina de Lillian. El fuselaje se convirtió no solo en un espacio habitable, sino en un lugar cálido, con alma, con una belleza discreta que nadie más veía. Mientras tanto, el mundo exterior se agitaba con noticias preocupantes. En la televisión, los meteorólogos anunciaban la llegada de un sistema de tormentas que se estaba formando en el océano y que, según los pronósticos, alcanzaría la costa en cuestión de días. Al principio, muchos lo tomaron como una exageración más de los medios, pero a medida que pasaban las horas, la insistencia de los presentadores crecía. Esta vez decían, la tormenta sería diferente, más fuerte que las habituales, con vientos que podrían derribar árboles y lluvias capaces de inundar calles enteras. Los vecinos, los mismos que habían firmado la petición en su contra, comenzaron a prepararse con nerviosismo. Colocaban tablones en sus ventanas, reforzaban los techos, compraban agua embotellada y provisiones. En las tiendas se formaban largas colas para adquirir linternas, baterías y velas. Isaac los observaba desde la distancia, percibiendo la ansiedad en cada gesto. Por primera vez algunos lo miraron sin burla, con una seriedad nueva, como si la amenaza inminente les recordara que todos compartían la misma fragilidad. Isaac, sin embargo, sabía que debía confiar en su fuselaje. Lo conocía pieza por pieza. Había reforzado cada unión, sellado cada grieta. Mientras los vecinos corrían desesperados, él trabajaba con calma, asegurando los paneles más débiles, anclando con fuerza la estructura al suelo, organizando sus provisiones. Cada golpe de martillo resonaba con la certeza de que no dependía de nadie más para sobrevivir. El día en que las primeras ráfagas de viento azotaron el barrio, la tensión era palpable. Las ramas se agitaban con violencia. El cielo se tornaba gris y pesado, y una lluvia fina comenzó a golpear los techos. Dentro de las casas, los vecinos miraban por las ventanas con temor. Dentro del fuselaje, Isaac encendió su lámpara solar y se sentó en su silla improvisada, respirando hondo. El metal vibraba levemente con cada embate del viento, pero él confiaba en su trabajo. Había construido su refugio con paciencia y tenacidad, y ahora había llegado el momento de ponerlo a prueba.
La tormenta que se avecinaba no era solo un fenómeno natural, era también el punto de quiebre de su historia con el barrio. Aquella noche, mientras el viento aumentaba y la lluvia se intensificaba, Isaac sabía que lo que ocurriera en las próximas horas cambiaría para siempre la percepción que sus vecinos tenían de él. Si el fuselaje resistía, demostraría que no era basura, sino fortaleza. Si caía, sería el fin de su último refugio. Afuera, los primeros truenos hicieron temblar las ventanas de las casas. Adentro, Isaac cerró los ojos y se preparó para la batalla que estaba por comenzar. La tormenta no tardó en mostrar su furia. El cielo se había vuelto de un gris impenetrable, y el viento soplaba con una fuerza que hacía gemir los árboles, arrancando ramas y lanzándolas contra los techos. La lluvia caía en ráfagas interminables, golpeando como látigos sobre las calles, inundando alcantarillas, transformando el barrio en un escenario de caos. Los relámpagos iluminaban la noche con destellos que parecían abrir el cielo, y los truenos hacían vibrar las ventanas hasta que algunas se quebraban con un estruendo seco. El corte de electricidad llegó pronto, dejando a las casas sumidas en la oscuridad. La tensión se apoderó de todos los hogares. Los niños lloraban, los adultos encendían velas que titilaban impotentes ante la magnitud de la tormenta. Y el miedo se instalaba en cada rincón. Dentro del fuselaje, Isaac permanecía en silencio, observando cómo el viento hacía temblar las paredes metálicas, escuchando el rugido de la lluvia que caía sobre el techo curvado. El fuselaje se estremecía, pero resistía. El agua era conducida por las canaletas que él mismo había diseñado hacia los barriles que aguardaban afuera, y la estructura, reforzada con sus manos, soportaba el embate de la naturaleza. Encendió la lámpara alimentada por sus paneles solares, y la luz llenó el interior con un resplandor sereno. Mientras el barrio se sumía en la penumbra, aquel cascarón despreciado se mantenía iluminado como una pequeña isla de calma en medio de la tormenta. Los primeros en acudir fueron Bárbara y Frank, la pareja de ancianos que vivía a unas casas de distancia. Golpearon la puerta con urgencia, empapados, temblando, y cuando Isaac abrió los dejó entrar sin preguntar nada. Sus rostros reflejaban angustia. Bárbara explicó entre sollozos que la insulina de Frank necesitaba refrigeración y que sin electricidad estaban desesperados. Habían escuchado rumores de que en el fuselaje aún había luz. Isaac los condujo al interior. Abrió el refrigerador que zumbaba con normalidad gracias a la energía acumulada en sus baterías y colocó allí la medicina sin pronunciar reproche alguno. Los ancianos se miraron con lágrimas en los ojos, incapaces de entender cómo aquel lugar ridiculizado podía convertirse en salvación. Esa misma noche llegaron más. Una familia con 2 niños pequeños tocó a la puerta, temblando de frío, buscando un espacio donde sus hijos no lloraran aterrados en la oscuridad. Luego apareció un hombre con un dispositivo médico que necesitaba carga eléctrica para seguir funcionando. Después, un grupo de vecinos que traían linternas apagadas y teléfonos sin batería, pidiendo aunque fuera un rato de luz. Uno tras otro fueron entrando, descubriendo con sorpresa que el interior del fuselaje no era el basural que imaginaban. Se encontraron con paredes limpias, un piso de madera, sillas improvisadas, un pequeño rincón de cocina y un resplandor que parecía más acogedor que cualquier lujo. Los murmullos de asombro llenaron el espacio. Durante 11 días, mientras la tormenta azotaba y los cortes de electricidad se prolongaban, el fuselaje se convirtió en el corazón palpitante del barrio. Los niños se sentaban en el suelo a mirar dibujos animados en una pequeña televisión alimentada por las baterías solares. Los adultos respiraban con alivio al poder cargar sus teléfonos y mantenerse en contacto con familiares. Los enfermos conservaban sus medicinas a salvo en el refrigerador. Isaac, que había sido ignorado y despreciado, se movía entre ellos con calma, ofreciendo lo que tenía sin reclamar nada. Cocinaba comidas sencillas con los víveres que le llevaban, explicaba a los curiosos cómo funcionaba su sistema de agua. Mostraba a los incrédulos el orden con que había organizado cada rincón. No hacía discursos ni buscaba elogios, pero en cada gesto transmitía la dignidad de un hombre que había encontrado en su propio esfuerzo la fuerza para renacer. Cuando al fin la electricidad regresó a las casas y la tormenta comenzó a disiparse,
Los vecinos volvieron lentamente a sus hogares. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. Las miradas que antes se cargaban de burla ahora estaban llenas de respeto. Los mismos que habían firmado la petición para expulsarlo lo saludaban con gratitud, algunos con vergüenza en los ojos. Bárbara llegó con un pan recién horneado, diciendo que le debía la vida de su esposo. Otros aparecieron con tablas de madera, herramientas, cubetas de pintura, deseosos de ayudar a mejorar el fuselaje que había demostrado ser más fuerte que cualquiera de sus casas. Un sábado por la mañana, Isaac se despertó con el sonido de voces y martillos. Al salir, encontró a un grupo de vecinos trabajando en la parte exterior del fuselaje. Habían traído escaleras, brochas y pintura para cubrir el óxido. Las risas y conversaciones resonaban en el aire, y los niños que antes lo insultaban ahora jugaban cerca, llamando a su refugio el avión de Isaac con un tono amistoso. Algunos colocaban macetas con flores frente a la entrada, otros construían un pequeño porche de madera. Isaac se quedó quieto, observando con los ojos húmedos cómo la estructura que había defendido en soledad se transformaba en un símbolo compartido. Tomó una brocha y, en silencio, se unió a ellos. La historia no tardó en difundirse. Bárbara escribió un artículo para el periódico local, narrando cómo aquel hombre, al que habían despreciado, había salvado a la comunidad durante la tormenta, con ingenio y generosidad. El texto fue replicado por otros medios, y pronto llegaron periodistas curiosos a ver con sus propios ojos la vivienda insólita construida dentro de un fuselaje. Las fotografías mostraban la lámpara encendida con energía solar, los barriles que recolectaban agua de lluvia, los muebles improvisados a partir de chatarra. Lo llamaron visionario, pionero, ejemplo de resiliencia. Isaac se sorprendió con cada visita, incómodo bajo los flashes, pero consciente de que lo que había levantado ya no era solo suyo. Las cartas y llamadas comenzaron a llegar. Universidades lo invitaban a dar charlas sobre reciclaje y sustentabilidad. Grupos ecologistas querían escuchar su experiencia. Estudiantes pedían aprender de él. Un colegio comunitario le propuso dirigir talleres sobre cómo reutilizar materiales y generar sistemas autosuficientes. Isaac, que había creído estar condenado a la invisibilidad, se encontró de repente en el centro de conversaciones sobre innovación y supervivencia. Viajaba lo justo, siempre volviendo a su fuselaje, que seguía siendo su verdadero hogar. En cada lugar donde hablaba, contaba su historia sin adornos, cómo había perdido todo, cómo había sido objeto de burlas y cómo había reconstruido su vida con lo que otros desechaban. Su relato conmovía porque no era teoría, era verdad pura. El mismo ayuntamiento que había enviado inspectores a amenazarlo, comenzó a consultarlo. Querían su opinión para diseñar proyectos de vivienda sostenible. Le pedían asesoría sobre cómo reutilizar materiales en parques y espacios públicos. A sus 70 años, Isaac volvió a sentirse útil, valorado, no por una nómina ni por la obediencia a un patrón, sino por su experiencia y creatividad. Por primera vez desde que había cerrado la fábrica, su trabajo tenía un reconocimiento más amplio que el de una línea de producción. Ahora era inspiración para otros. En el barrio, la relación cambió de raíz. El fuselaje ya no era una vergüenza, sino un punto de referencia. Visitantes llegaban de otras zonas para verlo, y los vecinos mostraban con orgullo lo que antes habían querido destruir. Algunos padres llevaban a sus hijos a que Isaac les explicara cómo funcionaba el sistema de agua, o cómo había reparado las placas solares. Él los recibía con paciencia, mostrando cada detalle, sabiendo que tal vez esas enseñanzas encenderían en los más jóvenes la misma chispa que lo había guiado a él desde niño. Isaac también cambió por dentro. La soledad que lo había aplastado después de la muerte de Lillian y la pérdida de la casa ya no era tan asfixiante. Seguía extrañando a su esposa, seguía escuchando su voz en las noches tranquilas, pero ahora el silencio estaba acompañado de recuerdos vivos, de risas recientes, de gratitud. Sus hijos, al leer sobre él en los periódicos, comenzaron a llamarlo con más frecuencia. Las conversaciones se llenaban de sorpresa, admiración y un cariño que se había enfriado con los años. Isaac comprendió que, aunque el tiempo perdido no volvería, la vida siempre daba una oportunidad de reconstrucción. Cada atardecer,
Cuando el sol se escondía y los rayos iluminaban el fuselaje con un resplandor dorado, Isaac se sentaba en su silla frente a la mesa improvisada. Encendía la lámpara que funcionaba con la energía del sol recogida durante el día y contemplaba el interior con una sonrisa tranquila. Aquel lugar que todos habían llamado basura se había convertido en un hogar digno y, más aún, en un legado. No era un palacio ni una construcción perfecta, pero era la prueba de que la perseverancia podía darle sentido a lo que parecía condenado al olvido. La tormenta había revelado la verdad. Había derribado fachadas y dejado al descubierto la fragilidad de las casas tradicionales, mientras el fuselaje, despreciado y burlado, resistía con firmeza. Había mostrado que la fortaleza no siempre estaba en lo que brilla por fuera, sino en lo que se construye con paciencia y convicción en el interior. Los vecinos lo habían comprendido, el mundo exterior también, y en ese entendimiento Isaac había encontrado algo más valioso que cualquier casa perdida: un propósito. Mientras las sombras de la noche llenaban el terreno y el zumbido del refrigerador marcaba un compás constante, Isaac cerró los ojos y pensó que, de algún modo, el avión que nunca volvería a volar le había dado alas. Alas para elevarse por encima de la burla, de la soledad y de la desesperanza. Alas para descubrir que incluso lo desechado puede renacer con fuerza. Sonrió, apoyó las manos sobre la mesa y en el silencio supo que había construido no solo un hogar, sino una herencia para todos los que alguna vez se sintieron olvidados. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias sorprendentes. Mira ahora nuestros otros videos y descubre más relatos que te dejarán sin palabras. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también vivan esta experiencia.